Estamos conversando con el periodista Rudy Zavala, de nacionalidad nicaragüense. Está dando importantes declaraciones relacionadas con su país, informaciones de interés que llama no solamente a la gente de Nicaragua, sino a todo el continente, porque lo que pasa en un país del continente de alguna manera repercute en el otro. Eso está explicado de manera muy clara en uno de los libros más importantes del profesor Juan Bosch, Crisis de la Democracia en América. Es un tratado, tal vez el más vehemente, porque fue escrito luego de su derrocamiento, y entonces este texto analiza la democracia de esa época, pero que tiene repercusión, digamos nosotros todavía, en el quehacer político de nuestro continente. Ojalá que tanto Alfonso Torres Ulloa como Rudy González o Rudy Zavala puedan conectarse de inmediato para seguir esta importante conversación. Ya tenemos ahí a Alfonso. Adelante, Alfonso. Juan Francisco, muchas gracias por permanecer ahí. Nuestro invitado especial para hoy es Pedro Batista desde Brasil. Invitamos a Rudy a participar de la conversación y para que conociera a Juan Francisco y a Pedro, pero Pedro no se ha conectado y entonces estamos aprovechando para de manera coloquial conversar con Rudy, aunque realmente no estaba, digamos, invitado para ser un entrevistado, pero bueno, conversamos ahí. De todas maneras, vamos bien, Rudy, en la conversación. Espero que Rudy se conecte rápidamente con nosotros. Juan Francisco, nosotros aquí conversamos todos los días de temas nacionales. Tener la oportunidad de conversar con un hermano centroamericano o de Sudamérica siempre es un prestigio para nosotros y es una oportunidad de acercarnos en términos de aproximarnos a la realidad, ¿no? de los pueblos hermanos. Así que aprovechemos a Rudy para conversar de temas que tienen que ver con Nicaragua y con Centroamérica. Rudy, ¿ya está con nosotros? Sí, ya está ahí. Hay que decirle a Rudy que Voz para el Cambio es un programa abierto. No hay objeción para tratar temas ni preguntas. Y yo le planteo, aquí por la República Dominicana se resalta siempre en los medios de comunicación las relaciones del presidente Daniel Ortega con la prensa y sus contrarios políticos. ¿Qué nos razona en esa dirección, Rudy? No comprendo su pregunta. No, se dice que allá hay pocas libertades, tanto de la prensa como para los contrarios políticos de Daniel Ortega. No. Sí, claro, estamos hablando de eso en realidad nosotros somos lo que hemos vivido un cerco mediático, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Es decir, el Frente Sandinista ha sufrido mediáticamente. A nivel internacional usted no va a encontrar una noticia que hable de los proyectos y logros alcanzados por nuestro gobierno. Si usted revisa CNN, hasta hace poco TV Azteca quiso satanizar al pueblo nicaragüense, pero cuando la gente está dentro de Nicaragua se da cuenta que las cosas son totalmente distintas. Nicaragua es un país rico de muchas tradiciones. Algo así pasa también con Cuba y Venezuela. Por eso nosotros insistimos mucho desde la solidaridad con Cuba, que la gente vaya a conocer la realidad, porque sí, así es. Estamos viviendo una época de la falsa noticia, la fake news, como la denominan en inglés, y entonces tanto mienten y repiten la mentira que las poblaciones terminan creyéndolas como verdad. Pero hay cerco mediático, incluso hoy contra Rusia, que es un poder, que es una potencia, hay un cerco mediático. Rusia se vio en la necesidad de abrir dos especies
de agencias internacionales de prensa para comentar su propia verdad y situar corresponsales en muchos puntos del mundo para poder acercar la realidad de Rusia a los demás pueblos del mundo. Cuba miró esto con creó una agencia internacional que así se llama, la AIN, la Agencia Internacional de Prensa, que aquí tenemos un corresponsal, en Nicaragua hay un corresponsal, allí estuvo un amigo mío, Pedro Río Seco, ahora está por Bolivia y ha estado en diferentes puntos, porque no es de hoy que las corporaciones mediáticas están al servicio del gran capital. Entonces, ahora, Rudy, eso debe llevar a Nicaragua, como a Venezuela, a procurar tener sus propias agencias de información, aunque sean modestas, de acuerdo a su capacidad económica, para poder luchar contra esa desinformación. Decía Fidel que lo más importante no era la gran cantidad de mentiras que se decía contra nosotros, decía Fidel, sino la incapacidad nuestra para poner nuestras verdades. Entonces, algo así puede estar, y yo lo veo desde acá, sin yo conocer lo que he estado en Nicaragua. Pero yo puedo explicarte de manera coloquial por qué se cerraron algunos medios de comunicación. Primero que todo, uno, estaban generándole un daño al país. ¿En qué aspecto? Porque en Nicaragua ha tenido un gran avance, pero la agenda mediática de ellos estaba dirigida bajo los manuales de guerra no convencional del Pentágono. Y hay algo que hay que reconocerle a los gringos, que ellos no ocultan sus planes. No ocultan sus planes porque ellos se atienen a su fuerza militar. Si ustedes van a revisar el manual de guerra no convencional que ellos publicaron en el 2013, y ustedes van a revisar el documento RAIN Nicaragua, donde ellos querían incidir directamente en el proceso electoral de Nicaragua, cuestiones que están documentadas, y cómo fue la ruta del financiamiento a través de muchas organizaciones estadounidenses, de las que te puedo mencionar la USAID, Freedom House, la Open Society y muchas otras organizaciones como el Instituto Republicano, el Instituto Demócrata, que todos ellos estaban financiando a muchos de estos medios de comunicación y estaban formando lo que le llaman ellos jóvenes líderes, pero para destruir su país, para destruir un modelo económico que está generando bienestar al pueblo nicaragüense. Entonces, un nicaragüense nacionalista como yo, o un nicaragüense que esté comprometido y que logre ver y palpar los grandes logros que han habido en el país, yo estoy de acuerdo que hayan cerrado estos medios de comunicación, porque no son medios de comunicación. Eso, lo que ellos estaban haciendo es terrorismo mediático. Y el terrorismo mediático es muy diferente a comunicar a la población. Es decir, te fabricaron un muerto en un lugar, otro muerto en otro lugar. Te crearon situaciones irreales como que eran reales, porque con el ánimo de motivar a la población a desconocer a las instituciones del Estado y a desconocer al liderazgo del Frente Sandinista. Si yo no estuviera hablando ahorita con ustedes si no existiera libertad de expresión en Nicaragua. Y además en Nicaragua no hay censura de las redes sociales. En Nicaragua lo que había también era que los medios de derecha estaban apoderados de la parte comunicacional del país. Pero para conocer, yo los invito a conocer Nicaragua. Yo los invito a venir a nuestro país. Además que no es caro comprar un boleto y venir a darse cuenta y palpar la realidad de Nicaragua. Basta con revisar algunos documentales y algunos sitios históricos de los años 90 y darse cuenta en la actualidad, o revisar la matrícula en las universidades públicas y la diversidad de opinión que hay en las universidades. Es decir, en las universidades públicas de Nicaragua no se le solicita a un estudiante un carnet de afiliación ideológica, cuando estamos hablando de libertad. Y los estudiantes universitarios son los estudiantes que están siempre en la vanguardia, pues, de la discusión. Yo te puedo decir que en Nicaragua sí tenemos libertad de expresión, pero la derecha
la derecha no ha servido como medio de comunicación, sino que han servido como oficinas de terrorismo mediático en contra de Nicaragua y de la integridad de la soberanía nacional. ¿Se fueron? Adelante, Juan Francisco. Sí, sí. No, yo quiero preguntarle por su experiencia, aunque es un hombre joven que a lo mejor habría nacido después de la revolución de Nicaragua, ¿cómo podemos analizar hoy en un tiempo tan limitado los triunfos del sector progresista, digamos, en el caso de Petro en Colombia y ahora Lula en Brasil? ¿Cómo impacta eso en el futuro inmediato de la izquierda en el continente? Esa es una pregunta difícil, porque a pesar de que muchos de los dirigentes que han llegado al poder en los últimos días, sabemos que hay oleadas, ¿verdad? Hay oleadas de progresismo y hay que interpretar a la izquierda según el contexto en el que ellos viven. Al inicio nosotros celebramos, te hablo de la gente de a pie, la gente, los chavalos en la universidad, los profesores, los militantes del Frente Sandinista. Celebramos mucho la victoria de Pedro Castillo, un docente, un sindicalista, y nosotros pensamos que Pedro Castillo iba a tomar una posición más beligerante. Sabemos que hace poco estaba el Grupo de Lima, entonces va a haber Grupo de Lima sin Lima, decíamos, dentro de la broma, ¿verdad?, entre los compañeros. El caso de Manuel Andrés López Obrador, que quizás esperamos mucho más beligerancia desde antes, pero sabemos que ha ido paso a paso. Yo pienso que hay que comprender a la izquierda según el contexto que ellos viven. El caso de Colombia es un caso histórico. El caso de Petro, el día de ayer estaba reunido con Nicolás Maduro y hay una gran apertura. Pero hay que comprender a la izquierda según su contexto nacional. En Colombia la derecha estuvo en el poder mucho tiempo, las fuerzas militares de este país han sido adiestradas por los Estados Unidos casi en su totalidad. Estados Unidos tiene muchas bases militares en Colombia, entonces hay que ver cómo llega la izquierda a tomar el poder político o la presidencia de la República, pero no tiene el poder total. El caso de Manuel López Obrador, yo lo pongo de ejemplo, ha ido logrando posicionarse en el país, pero no ha sido de la noche a la mañana. Tampoco el caso de Lula. Lula ha sido un amigo de la revolución sandinista, nuestro gobierno lo ha saludado, dentro de los nicaragüenses ha sido aceptada esta victoria, pero hay que ver cómo él se va a ir posicionando, ya sea en favor de una integración, a fortalecer la CELAC como un mecanismo alternativo a la OEA. Sabemos que la OEA no sirve, la OEA no puede dar soluciones a los problemas de los pueblos latinoamericanos, pero es una victoria para la izquierda. El Boric no ha logrado hacer las reformas constitucionales, ellos tendrán sus propios problemas internos, pero aquí influye mucho el tema de las fuerzas militares. No sé si ustedes le dieron seguimiento posterior a las declaraciones que realizó Gustavo Petro sobre la crisis económica mundial, donde culpó a Estados Unidos, que tenía mucho que ver en esto. A los 2 días, el director de la CIA lo visitó y le solicitó un despacho. Entonces, es como vos sos el presidente, pero nosotros aún tenemos poder y te podemos poner la pistola en la cabeza en cualquier momento. Es interesante, la oleada de la izquierda, pienso yo que tiene que fortalecernos como región, y esto va a fortalecer nuestras relaciones como bloque regional en las relaciones comerciales con China y con Rusia. Brasil es uno de los países más grandes territorialmente, con mayor población y más rico de la región suramericana.
Y yo pienso que si Lula, Andrés Manuel López Obrador, Boric, Fernández, Maduro, y todos nuestros líderes progresistas se ponen de acuerdo, podemos avanzar en una buena relación comercial con China y con Rusia. Freddy, se van a quedar muchos temas sobre Nicaragua contigo. A ver si agendamos una conversación ya contigo para la próxima semana. Ahora te invito y a Juan Francisco para que conversemos con Pedro Batista desde Brasil, que ya está ahí con nosotros. Pedro, saludos. Juan Francisco, adelante con Pedro. Sí, no lo veo en pantalla. Reiterar el saludo a Pedro para entonces inmediatamente ir a la acción. Bueno, debe estar ahí porque ya Pedro, le envié el enlace de nuevo. Todavía. Y me dijo que estaba entrando. Y sentí un movimiento, pensé que estaba ahí. De todas maneras, Alfonso, que cualquier pregunta para Pedro también la hace. Adelante, Juan. Sí. Bueno, importante las afirmaciones que hace Zavala de lo que él considera que puede ser el futuro inmediato del continente. Parece que será necesario entonces ya ir hablando de un posible bloque de manera más concreta para negociar, porque hay que tratar de tener un continente fuerte, capaz de que se le pueda escuchar y con una visión también diferente, porque yo diría que ya, por ejemplo, en Colombia se pueden enumerar logros, el nivel de violencia después que Petro está en la silla ha cambiado. Ya Francisco, ahí está desde Barranquilla Luis Mendoza escribiéndonos y saludando a Freddy Zavala, y también está esperando que entre Pedro Batista. Saludo a Luis Mendoza, un comandante de los tiempos buenos del M-19 en Colombia. Así que nuestro abrazo, hermano Luis Mendoza. Siga, Juan Francisco. Gracias. Muchas gracias. Entonces, seguimos esperando el ingreso de Pedro a la plataforma, pero vamos avanzando entonces en la comunicación con Zavala. Bueno, mira a Pedro ahí. Buenos días, Pedro. Pedro. Buen día. Gracias por aceptar nuevamente participar en Voz para el Cambio, un programa con amigos en todo el continente, y ustedes dos son el ejemplo más concreto. ¿Cómo ha comenzado a mejorar la situación en Brasil después que el presidente Bolsonaro aceptó la derrota? Buen día, compañeros. La situación acá está tranquila, porque la gran mayoría del pueblo tiene la clareza do que representou a vitória de Lula. A votação, a unidade das forças, Lula teve o apoio de 10 partidos. Mesmo de los candidatos a presidente, Simone Tebet, que quedou em terceiro lugar, teve um papel muito importante e esteve junto com nós outros durante toda a segunda volta. Então, foi uma vitória muito significativa. Pero os setores de la extrema-direita seguem fazendo a contestação de maneira completamente ilegal. Hoje por la mañana, em esta hora, a extrema-direita segue as calles. Há setores do Estado que fazem a negação de las normas legais, de lo respeito à la democracia, e apoiam esta extrema-direita. Ayer, o Bolsonaro
esse um discurso e agradeceu solamente seus eleitores, as pessoas que votaram em ele. Em nenhum momento ele abriu o nome de Lula e disse que aceitava a vitória. Depois dele, um ministro indicado por ele abriu que já estava regrando com o presidente Lula a transição do governo. Então, há o reconhecimento do governo do Bolsonaro a derrota que ele teve. Pero o Bolsonaro segue animando a extrema-direita a quedar nas calles e a ser a contestação do processo. O que Bolsonaro faz é justamente trabalhar para conseguir manter a unidade da extrema-direita. Ele tem de repetir acá antecipadamente o que ocorreu em El Capitólio, quando Donald Trump perdeu as eleições para Biden. Pero ele tenta ser a hora, antes de la transição. Pero nós outros acá solamente temos que estar preparados para fazer a cobrança do Estado, do governo, da justiça, nem do governo, da justiça, da polícia, que cumpra as decisões judiciais. O Tribunal Superior Eleitoral e todos os ministros da Corte Suprema de las Eleições já decidiram que a polícia tem que desobstruir as carreteras, as calles e garantizar a normalidade em el Brasil. E estão fazendo isto. Pero há setores da polícia que apoiam os protestos de la extrema-direita, a ação golpista de la extrema-direita, pero são minoritários. Eu creio que esta manhã nós outros estaremos em completa normalidade no Brasil. Hasta hoje, há, todavia, carreteras ainda sendo bloqueadas, há a convocação de la extrema-direita por la manhã hoje, está em los quartéis das Forças Armadas, porque eles creem que os oficiais de las Forças Armadas darão apoio a um golpe. Por isso que marcaram para hoje, por la manhã, em esta hora, neste momento, estão em los quartéis, chamando os militares para dar o golpe. Então, estamos acompanhando a situação, somente isso que podemos fazer, pero preparado para sair às calles em a hora certa, para apoiar a transição, para apoiar o governo Lula, para garantizar a reconstrução do Brasil. Neste momento, quem tem que fazer as ações é a polícia, cumprindo as decisões judiciais. E os governadores também estão colocando as polícias estaduais para desobstruir as carreteras. Então, há uma ação do Estado para efetivar a normalidade, para garantizar com que o Brasil quede normal novamente, porque o Bolsonaro trouxe acá muito caos, muito desordem, intolerância, ódio, toda a prática de la extrema-direita fascista, nazi-fascista, que Bolsonaro sintetiza y representa. Bueno, adelante, Pedro, Alfonso Torres. Pedro, muchas gracias. Rudy Gracias, Juan Zavala. Francisco. Pedro, tenemos con nosotros a Freddy Zavala desde Nicaragua, que te quiere hacer una pregunta. Adelante, Freddy, del Frente Sandinista. Mucho gusto, muy buenos días en Nicaragua. Un placer, don Pedro, escucharlo. El gobierno de Nicaragua felicitó la
la victoria de Lula da Silva en Brasil. ¿Y cuál cree usted será la política exterior de Lula da Silva en la región latinoamericana y en especial con el Frente Sandinista de Liberación Nacional? Buenos dias, mis saudações ao grande pueblo nicaragüense, la Frente Sandinista, al comandante e la comandante Daniel Ortega e la comandante Rosário Murillo. Eu, particularmente, tenho uma admiração e um respeito muito grande por la luta del pueblo sandinista. Mira, companheiros, na história do presidente Lula, ele tem uma prática de muito respeito a la soberania de los pueblos, a la autodeterminação de los pueblos. Creio, hasta o momento, por exemplo, o presidente Lula já falou com Daniel Ortega, anteayer, o presidente Alberto Fernandes esteve aqui no Brasil, ex-presidente Evo Morales, e com Daniel Ortega também será a mesma coisa. Eu não creio nenhuma mudança nas posições que o PT, Partido dos Trabalhadores, em que o presidente Lula sempre tuvo com a Frente Sandinista. Eu creio que as relações serão o fortalecimento do CELAC, a ser com que o CELAC assegure que nossa região seja uma região de paz e de respeito à amistade e à solidariedade entre os pueblos. Eu creio que o presidente Lula tentará ser o governo nas relações internacionais que tenha as relações harmonizadas, pacificadas com todos os pueblos de nossa região. Ele tem se manifestado sobre isto. Com certeza, o presidente do governo Lula, com o embaixador Celso Amorim, que tem a política, é responsável pela política exterior, teve um papel muito importante na construção do BRICS, que será retomado novamente, o fortalecimento do CELAC, em fortalecimento do UNASUR, em fortalecimento de los mecanismos que assegurem a amistade e a solidariedade entre os pueblos. E o pueblo nicaragüense, com o governo sandinista, certamente terá um grande espaço nas relações de construção desta grande unidade latino-americana e caribenha de los pueblos, na construção da pátria grande. Esta é minha visão. Eu creio que o PT, por incluso integrar o Fórum de São Paulo, a Secretaria-Geral do Fórum de São Paulo, hoje é hecha por el PT, por uma militante do PT, e eu creio que a relação com Cuba, com Nicarágua, com Venezuela, com Bolívia, com os países de la vanguardia de nossa região e do mundo, serão as melhores possíveis. E será retomado o intercâmbio econômico, o intercâmbio científico, o intercâmbio de la construção de la pátria grande. Esta é a minha visão diante da postura que o governo do presidente Lula terá com nossos irmãos latinos, americanos e caribeños. Bueno, muchas gracias, hermano. Alfonso, por favor, si está... Bueno, interesante la conversación con Pedro y con Freddy Zavala. Una lástima que Pedro entrara un poquito tarde, con el tiempo previsto, pero siempre las puertas están abiertas para conversar con Pedro. Vamos a una pausa para entrar entonces con el compañero de Haití. Si Pedro y Freddy aparecen ahí, ojalá que sí, puedan ellos interactuar con el compañero de Haití. En lugar de hacerlo yo, lo hacen ustedes. Este es un espacio abierto para la unidad de los pueblos latinos caribeños. Los invito a los dos a permanecer para conversar ustedes con el hermano Crismon Saint-Hilaire sobre la realidad que vive el hermano pueblo haitiano. Pausamos. Gracias, don Juan Francisco, por estar ahí con nosotros coordinando. Gracias a Pedro y gracias, Rudy, por su colaboración con Voz para el Cambio. Gracias. Permanecemos los cuatro con Crismon Saint-Hilaire y despedimos a Juan Francisco. Pausa. Gracias.